Evelyn, una consulta. El día de mañana, para hacer la última asesoría, ¿estaría bien el horario de las 9 de la noche? ¿No se cruza con ningún curso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En mi caso, mañana tengo recuperaciones de práctica hospitalarias, pero virtual, a A partir de esa las hora. 7, a partir de las siete y Ya. media por ahí. Y no sabría qué hora terminará, pero fácil en una una hora y media, sí. Entonces, como a Pero las 9 aproximadamente sí. O el sí, miércoles, prefiero. no, yo creo que el martes mejor, mientras Ya. antes mejor. Sí, eso. Y entonces quedaremos para mañana también a las 9 de la noche. Ya está bien. Igual me comenta si el doctor se demora un poquito más, no hay problema. Solo- Ok. Ya. Sí se puede ver, ¿verdad? La diapositiva. Sí se ve. Ya. Sí, disculpe. El día de hoy quiero avanzar la semana 2 y si nos da el tiempo avanzamos un poco así como de la próxima semana, de la clase de mañana, dije. Y vamos a ver algunas cositas para que queden claras. También he traído varios ejercicios para practicar. A ver, esto de acá es un poco recordar lo que ya hemos visto acerca del cáncer de mama. Es aquel en el que el tejido mamario comienza a crecer de manera descontrolada y forman un tumor. Básicamente lo que comentamos del cáncer, una proliferación descontrolada de las células.
En cuanto a incidencia y mortalidad, ocupa el número uno en incidencia y a nivel mundial también en mortalidad. Esta de acá es importante, así como el cáncer de próstata está asociado a la mutación de PRCA12 o BRCA12, este también en el caso del cáncer de mama. La mama está formada por lóbulos, lobulillos, tiene el pezón, los conductos, la grasa. Pues, el desarrollo se da, tenemos el epitelio que está normal, luego le sigue una hiperplasia, un aumento en el número de células. Esto puede cambiar a una hiperplasia típica, cambio, y puede generar un carcinoma in situ, pero hasta ahí se van a quedar en esa misma zona. Y cuando ya se disemina, no solamente en el tejido en la parte de la mama, sino abarca otras estructuras, pasa a ser un carcinoma invasor. Los factores de riesgo: ser mujer, edad de primera y última menstruación, edad del primer embarazo, el número de hijos, el acceso que puedan tener al screening, alcohol y cigarrillos. Este de acá es importante, que también les coloqué, creo, una pregunta que también vino, acerca de cuál es el más frecuente. El más frecuente es el carcinoma ductal invasivo y tenemos otro tipo que es el carcinoma invasivo lobulillar, pero este es menos frecuente, solamente es 15%. Una pregunta creo que les decían estaba invertida las claves, era como que el más frecuente y ponían ahí una opción de lobulillar y como que no, porque el más frecuente es el ductal. Entonces, este de acá que es más invasivo responde mal a la quimio y tiene recurrencias a nivel óseo. Este de acá que ya habíamos comentado un poco en la clase pasada, tenemos los receptores hormonales, que pueden ser receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y lo que leí, bueno, el triple negativo que no expresa el receptor. Pero cuando exprese estrógeno y progesterona positivo, iban a ser los luminal. Hasta ahí quedamos. Y si no expresa receptor de estrógeno, no expresa progesterona, y lo único que expresa es HER2, es un HER2 sobreexpresado. Es un HER2. Hasta ahí. Entonces tenemos que, y esto de acá, los luminal tienen buen pronóstico bueno. El pronóstico está asociado al CAI. Si el CAI aumenta, es un mal pronóstico. Es el índice de proliferación. Y si tenemos un CAI bajo, este es buen pronóstico. En este caso dijimos em, que los luminal son de buen pronóstico, entonces por ende el CAI lo tenemos bajo. Acá lo colocan alto, pero es como un alto, como decir un más de 14%, pero igual sigue siendo más bajo en comparación al HER2 y en comparación al triple negativo. Entonces los luminal, su CAI es bajo, menos de 14, el CAI B, el luminal B más de 14%. Dijimos que acá estrógeno y progesterona positivos. El luminal B no expresa para nada, el luminal A no expresa para nada el HER2. El luminal B puede estar negativo, como puede tener una baja expresión, pero en particular puede ser que esté más negativo. Cuando vean HER2 positivo, pensemos en este de acá, el tipo HER2 sobreexpresado. Y este de acá solamente va a tener HER2 positivo. Estos de acá, que era receptor de estrógeno y progesterona, van a estar negativos. Solamente va a estar positivo en el luminal. Y el triple negativo basal light, como su nombre lo dice, no expresa receptor de estrógeno, no expresa progesterona y no expresa HER2, por eso es triple negativo. Tiene un índice de proliferación elevado y es el que peor pronóstico tiene. Al no expresar ningún receptor, es más complicado encontrar un tratamiento que vaya específicamente. En cuanto a los tratamientos específicos, este de acá también es puntual. HER2, este receptor, su blanco de tratamiento es con el trastuzumab. Entonces, cuando ponen ahí el tratamiento, ¿cuál va? Trastuzumab, si ponen es luminal, es HER2 o se aplica en triple negativo, trastuzumab es específico para el HER2. Ese también es una cosa puntual. Entonces, al diagnóstico, examen clínico conformado por la inspección, la palpación, si va a haber, si se palpa algún bulto, algún nódulo, alguna masa. En las imágenes, la mamografía, que es el gol estándar en cuanto al screening. Am, en caso de las mujeres jóvenes que tengan aumento en la densidad mamaria, se prefiere realizar una ecografía si es que no se ve bien.
y la biopsia es lo que confirma. Entonces, se hace una mamografía. En la mamografía va a ver ciertas características que va a tener la mama y de acuerdo a eso se va clasificando en una clasificación que se llama de BIRAPS y de acuerdo a esto nos va a indicar si es la lesión es tipo benigna, puede que se evalúe de acá un control a un año, o si es que tiene un bajo sospechoso, puede ser acá 6 meses, pero si ya es sospechoso de malignidad, entonces ahí pasa a que se solicite una biopsia para que les confirme si la lesión efectivamente es maligna. El tratamiento tenemos la cirugía total cuando no está comprometiendo ganglios, solamente está comprometiendo el tejido, pero todavía no abarca ganglios. Y si ya compromete ganglios, entonces se le llama que se tiene que hacer una radical, extracción del tejido más extracción de los ganglios. En un estadio 1, cirugía. En un estadio 2 y 3, de repente el tumor ya está más grande, entonces de frente no se le puede mandar a cirugía, se le puede dar una neoadyuvancia, una quimiorradioterapia, antes de la cirugía. Y cosa que el tamaño del tumor va a disminuir y ya se le va a poder aplicar luego una cirugía. Si es menos de 2 centímetros, chiquitito, y sin compromiso ganglionar, entonces se le puede hacer una cirugía total. Si tenemos que es más de 2 centímetros y ya hay compromiso ganglionar, si hay compromiso ganglionar, le aplicamos una radical. Y si el tamaño, como dices, es grande, también se le puede dar una neoadyuvancia antes de la cirugía. En cuanto al cáncer de mama, la metástasis, el triple negativo, su metástasis más frecuente es al pulmón. Y el que no es triple negativo, o sea, el luminal o el HER2, su metástasis más frecuente es a huesos. Este de acá también es algo puntual que han venido preguntas acerca del luminal y el tratamiento. Como estaba mencionando, el luminal, el tratamiento, algo fijo, es este de acá. Inhibidor de la ciclina CDK4/6 o también los que terminan en ciclip, como el ribociclip, albociclip, amebaciclip. Pero acuérdense, luminal, inhibidor de la ciclina quinasa, y los luminal tienen el receptor de estrógeno y progesterona positivos. Es algo que caracteriza a los luminal y que tienen buen pronóstico. Entonces, el HER2, su tratamiento es este de acá. Dijimos trastuzumab, pero ¿en qué consiste el trastuzumab? Es un receptor de la transmembrana de la tirosina quinasa. Ese es su nombre, por decirse como receptores transmembrana tirosina quinasa. Tenemos el trastuzumab. Esto de acá, ¿no? Esto es del luminal. El HER2, trastuzumab. Entonces, ya. Y el HER2 no va a expresar estos receptores de estrógeno, progesterona, nada. El HER2 lo único que expresa es su HER2. HER2 positivo va a tener. Y el triple negativo, que todo lo va a tener negativo. No hay estrógeno, no hay receptor de progesterona y no hay receptor de HER2. Entonces nos deja sin poco tratamiento, así que solo nos queda quimioinmunoterapia. Una quimioterapia cisplatino y una de las opciones de inmunoterapia el pembrolizumab. Entonces, si por ahí colocan pembrolizumab, ya se acuerdan, ¿no? No puede ser el luminal porque los luminal eran inhibidores de la ciclina, los que terminaban con el ciclip. No puede ser en el HER2 porque el HER2 se trata con el trastuzumab. Entonces queda el triple negativo, que es quimioinmuno. Ahora, dentro del triple negativo, si expresa un marcador denominado PDL1, se le puede dar paclitaxel con la P de paclitaxel más atezolizumab, que también es una inmunoterapia. Y si presenta una mutación BRCA o BCR-AC, ahí se le aplica los platinos, como el cisplatino, o el parip, como el oleparip. Eso es en caso de las mutaciones. Esto ya es un poco más específico. Hasta el momento solo he visto que preguntaran por el tratamiento del luminal y del HER2, pero por si acaso, acá igualito está. Si expresa marcador PDL1, paclitaxel más atezolizumab, y si expresa mutación de este BRCA, platinos o el oleparip. Y entonces, de nuevo, revisamos esto. Si tenemos receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo y un HER2 negativo, ¿en qué nos hace pensar? ¿Qué subtipo sería? Evelyn. En luminal A. Sí, muy bien, perfecto.
Dijimos que los luminal expresan estos dos positivos, entonces acá también tenemos que es un luminal. Y la diferencia entre el A y el B era que el A siempre iba a tener el HER2 negativo, mientras que el B podía estar negativo o también podía estar presente el HER2. Es un luminal B. Entonces dijimos que habían otros que no expresaban el receptor de estrógeno, no expresaban el receptor de progesterona y solamente expresaban HER2. Entonces estos iban a ser los HER2. Y si no expresan nada negativo, negativo y tres veces negativo, entonces será un triple negativo o un basal die, que así se. Muy bien. Entonces el que mejor pronóstico van a tener son los luminal. Y si fuera un poco más específico, puede ser que el luminal A, porque incluso es el que el KI lo tiene más bajo, ¿no? Entonces, como vimos, el screening para el cáncer de mama en mujeres a partir de 40 años es la mamografía bilateral. Esto también fue pregunta. Y esta es la clasificación de virus. Se colocó porque no es necesario aprenderse de memoria todo, pero algunas cosas puntuales como porque hubo una pregunta que decían un virus, de frente colocaban que el paciente salió con un virus, si no me equivoco, entre 4 o 5, y decían qué se le haría, ¿no? Si se le haría un tamizaje anual o un seguimiento a los 6 meses o se le toma biopsia. A partir de un virus 4 se va para biopsia, porque la biopsia es como, primero se le hizo la mamografía, en la mamografía se vio algo sospechoso y entonces pasa a que se le hagan una biopsia para confirmar. ¿Por qué? Porque ya a partir de acá la malignidad va de 2 a 10%. A partir 4B moderada, a partir de 4C alta sospecha de malignidad, a partir de un 5 ya es alto sugestivo de malignidad, por eso se recomienda también biopsia o un tratamiento. Y un 6 es cuando ya sale que es maligno y se le procede a hacer un tratamiento clínico. Entonces, a partir de 4, si preguntan de nuevo, biopsia. Por ejemplo, si sale un estadio 1, sale negativo, pero igual en las mamografías él tiene que hacer su control rutinario anual. Si sale un 2, es un benigno, también un control rutinario anual. Si sale un 3, ya entra como que la duda, ¿no? Probablemente benigno, tiene un menos de 2% de malignidad, pero por si acaso mejor se hace un seguimiento corto a los 6 meses. Ya de un año pasamos a 6 meses. Sale a mitad, ¿no? Pero a partir del 4 ya, ya tiene sospecha de malignidad, entonces va para biopsia. En cuanto al cáncer de próstata, este es un tipo de cáncer que se desarrolla en la glándula prostática. El PSA va a ir aumentando con los años. A los 40 años puede ser que el PSA esté más de 1,2 nanogramos y a los 60 años puede estar más de 2 nanogramos. Acá los factores de riesgo, estos de acá son importantes. Estos tres sobre todo, raza negra es un factor de riesgo porque de acuerdo a esto disminuye el tiempo al cual se le hace el screening. Si una persona que no tiene estos factores de riesgo se puede hacer y se puede iniciar a partir de los 50 años, si la persona es raza negra, baja a partir de los 45 años porque tiene un factor de riesgo. Si tiene historia familiar de cáncer de próstata, entonces también a partir de los 45 años. Y acá falta un factor de riesgo que es la mutación del BRCA. Si hay mutación de BRCA, a partir de los 40 años se empieza el screening para detectar el cáncer de próstata. Estos tres factores de riesgo son muy importantes. Entonces, fisiopatología son cambios en las células glandulares prostáticas por mutaciones que se acumulan en el tiempo. No es algo inmediato, por eso que pues, tiene alta incidencia y acá está su mortalidad. En cuanto al PSA, lo que comentaba es que los marcadores, y no solo del PSA, sino en general de los marcadores tumorales, es que al inicio pueden que se utilizan más que todo no como diagnóstico, sino como pronóstico. Sí se utiliza el PSA como screening, pero el tacto rectal también es importante porque ahí también se detecta. Si se palpa un nódulo o que se encuentra una lesión pétrea, entonces ya hace sospechar de un cáncer de próstata. El PSA también es muy útil, pero no es específico porque, como estábamos mencionando la clase pasada, hay muchos factores por los que se pueden elevar el PSA y no necesariamente por cáncer de próstata. Dijimos que procesos infecciosos como la prostatitis pueden elevar el valor de PSA.
Procesos como que se le hayan realizado una colocación de sonda Foley, una citoscopía, pueden elevar durante un tiempo el PSA, entonces no tendría sentido en esos pacientes dosarle porque va a salir elevado sin que eso indique que tenga un cáncer. Entonces, si un paciente tiene esa condición, se espera un determinado tiempo que se trate su infección y después ya se le puede volver a dosar el PSA o en caso el PSA salga elevado, también se vuelve a dosar porque puede que haya habido un error de laboratorio. Entonces, para estar seguro, si salió un PSA elevado, se dosa y se vuelve a salir y hay alguna lesión sospechosa. Ahí, acá dijiste, ahorita vamos a ver un algoritmo, pero... Y este es el TNM. Creo que no es necesario que se aprendan todo el TNM completo. Algunas cosas puntuales recordar, al menos que el T es el tumor primario. TX es cuando no puede ser identificado. T1 es cuando es un tumor inaparente, tal vez incluso no es palpable. A partir de un T4 ya es cuando ya invade otras estructuras. Y acá vemos si es el tumor tiene una extensión, abarca la cápsula. Eh, T3A si es extracapsular y T3B se invade la vesícula seminal. N es de los nodos, los linfáticos, justo lo que vimos para cuando si dijimos era una cirugía total si no comprometía los ganglios. Si compromete, entonces ya pasa a una radical, porque la que comprometa ganglios prácticamente incrementa muchísimo el riesgo de metástasis. Entonces N0 si no hay metástasis, no hay nódulos, y N1 cuando sí hay. Y la M también de metástasis, M0 no hay metástasis a distancia, M1 sí hay metástasis a distancia. Acá ya lo clasifican si es no regional, si es a los huesos o si es a otro sitio. Pero, ajá. Entonces, este es la clasificación del score del PSA y la clasificación del Gleason. Creo que tampoco, no se complica mucho con esto. Recordemos acá cuándo es la definición de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo elevado. Riesgo bajo es cuando un PCA es menos de 10. Dijimos que puede aumentar con la edad, con algunos procesos, ya, hasta 10. Si ya es más de 10, ahí ya es sospechoso. De 10 a 20 es un riesgo intermedio. Y si es más de 20, ya es alto riesgo de que sea cáncer de próstata. Y eso va en correlación con el score de Gleason. Si es un Gleason menos de 7, con un puntaje menos de 7, entonces es un bajo riesgo. Si es de 7, como dice acá, el grado 2 o 3, pero si es más de Gleason sale más de 7, un alto riesgo. Entonces acá, menos de 7 va con un PCA menos de 10. Un Gleason de 7 va con un PCA de 10 a 20, un riesgo intermedio. Y un Gleason más de 7 es un PCA mayor de 20, eso ya es alto riesgo. En cuanto a la clínica, puede haber dificultad para orinar. Algunos síntomas no son tan indicativos. Eso es lo malo a veces que sucede con el cáncer, que los síntomas no siempre son patognomónicos porque pueden ser al inicio los síntomas que puedan indicar otras cosas. Dificultad para orinar puede presentar un paciente con una hiperplasia prostática. Necesidad constante de orinar también igualito pueden presentar ellos. Orina frecuente bajo la noche, también chorro bajo, son cosas que al inicio frecuentes en los pacientes con patologías prostáticas y que no necesariamente puedan indicar eso. Pero ya si hay la presencia de sangre, eso ya es un poco más sospechoso. Entonces ahí se manda a estudiar. Se le puede hacer una citoscopía para evaluar de dónde es el que proviene el sangrado y si se detecta algo, se toma una muestra y ahí ya indica también. O si por eso es importante también los tamizajes que se van haciendo, justo acá, el screening. Si el paciente tiene un riesgo elevado, pero no como los que acabamos de mencionar, sino si el paciente tiene riesgo a partir de los 50 años, porque dijimos que la edad era importante, ¿no? Entonces, a partir de los 50 años se va haciendo el screening. Pero si el paciente tiene historia familiar de cáncer de próstata, entonces pasa a partir de los 45 años. Y si hay mutación del BRCA2 a partir de los 40 años. Esto de acá también es importante. Fue pregunta y su doctor les remarcó en un cuadrito para repasar. Entonces se debe hacer el tacto rectal y evaluar si hay nódulos, si estos son móviles o no, y si están adheridos a planos. Si están adheridos a planos, entonces lo complica más, no es más sugestivo de que pueda ser un cáncer de próstata. A ver, ratito.
Disculpen, chicos. Un segundo. Ya. Entonces, en cuanto al diagnóstico, entendemos que, ¿qué ocurre si tenemos el PSA elevado? Se repite el test. Si el PSA sigue elevado, se pasa una prueba de imágenes. Si, bueno, acá dice una resonancia, pero creo que no es tan accesible, entonces puede ser primero una ecografía. Entonces, si no hay lesión sugestiva no se hace biopsia. Si hay una lesión sugestiva, biopsia. Si la biopsia sale positivo, entonces vemos si es que es localizado o no. Un ratito. Ya. Entonces vemos si es que es localizado y estadificamos los riesgos que acabamos de ver. Un Gleason dijimos menos de 7 bajo riesgo, y con un PSA menos de 10 bajo riesgo. Un riesgo intermedio teníamos con un PSA de 10 a 20 y un Gleason de 7. Y un alto riesgo cuando teníamos un PSA mayor de 20 con un Gleason también más de 7, ¿no? Como dice acá, de 8 a 10. Eso es un localizado. Y un avanzado es cuando ya está con metástasis. Esto de acá también es importante. Detección temprana, a partir de cuando se hace el PSA en hombres a partir de 50 años, 45 años si tiene historia familiar de cáncer de próstata y si es descendiente africano, y a partir de 40 años si hay mutación de BRCA2, justo esto de acá. Cuando vean estos cuadritos, siempre hay que darle una revisada porque pueden venir. Incluso no solo si está remarcado, hay algunos que también pueden preguntar de los que no estén remarcaditos. Pero lo que más importante me pareció fue este. Esto de acá básicamente es lo que coloqué al inicio. En valores, en nombres del PSA, a partir de los 40 años puede estar de más de 1 nanogramos y a partir de los 60 años, conforme aumenta la edad, es un valor que puede incrementar a 2. Ah, ya, las preguntitas. Esto de acá ya habíamos estado revisando un poco la clase pasada. Ya, a ver, entonces, mujer de 45 años, de 50 años acude con tumoración en mama derecha. Se realiza biopsia con un resultado de carcinoma ductal. Tenemos receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 negativo, con un KI del 90%. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería el posible diagnóstico del paciente? El triple negativo. Perfecto. Dijimos que esto estaba. Este de acá no hay triple positivo. Luminal B si tuviéramos receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, y el HER2 que puede estar negativo, puede estar positivo. Un luminal A si tenemos receptor de estrógeno positivo y receptor de progesterona positivo, un HER2 negativo. Pero sobre todo, acuérdense de los luminal que les vuelvo a repetir, estos dos, receptor de estrógeno y progesterona positivos. Y este de acá dijimos que si teníamos negativo el estrógeno y negativo la progesterona y solamente expresaba el HER2, un HER2 sobreexpresado. Y nos dice el 90%, ¿no? O sea, un KI elevado nos asocia un mal pronóstico, que era algo también característico de los HER2. De esto, ¿cuál sería el incorrecto? Este de acá, ¿verdad? Porque dijimos que un factor de riesgo es que es más frecuente en las personas descendientes africanos. Esto sí, el factor de riesgo es la edad, sí, y la mutación de BRCA le da una predisposición, BRCA2 también. Ya, este de acá. Mujer de 67 años diagnosticada con carcinoma ductal infiltrante de mama sin historia familiar de neoplasia. La patología informa receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo, HER2 negativo, un KI de 60 de 80%. Se solicita estadiaje con metástasis pulmonar. ¿Qué tratamiento plantearía? Estaríamos hablando de
luminal y el tratamiento sería inhibidores de ciclina. Sí, muy bien, perfecto. Dijimos que los luminal, claro, tenemos receptor de estrógeno positivo, progesterona positiva, es un luminal. Entonces, y eso va con el inhibidor de la ciclina. Si tuviéramos un HER2, iríamos con el trastuzumab, y esto es una inmunoterapia que podría darse en un triple negativo. Básicamente estos son los que he mencionado. Esto de acá, todavía dice con estadiaje para metástasis pulmonar. Las mastectomías, las cirugías se aplican en estadios tempranos. Ya si es un estadio con metástasis, no tiene sentido hacer una cirugía. Y esto es el método de screening utilizado de cáncer de mama para mujeres mayores de 40 años. Mamografía bilateral. Perfecto. Es un factor de riesgo que no guarda relación con el cáncer de próstata. El deporte, ¿verdad? Porque el alcohol sí, antecedente familiar dijimos que sí, el síndrome metabólico sí, la obesidad sí, son factores de riesgo, aunque los principales que ya mencionamos son de la edad, historia familiar y bueno, descendiente africano y el tema de la mutación de BRCA. Esos son los principales, pero también pueden haber otros factores asociados. Con respecto a la epidemiología del cáncer de mama, ¿cuál sería lo falso? Acá habían dos cosas, pero teníamos, este de acá es correcto. Se divide en ductal y lobulillar. El ductal era más frecuente y el lobulillar era menos frecuente, pero era agresivo. Entonces acá nos dicen que el cáncer de mama tipo lobulillar es el más frecuente. Esto sería falso porque el más frecuente es el de tipo ductal, básicamente. Ya, acá justo lo que habíamos mencionado. Paciente de 55 años acude con screening y se le realiza mamografía que informa un VIRAX 4. ¿Qué se le recomendaría hacer al paciente? Biopsia de mama. Perfecto. Dijimos que a partir de un VIRAX 4 se le recomienda hacer una biopsia porque ya es sugestivo de malignidad. Durante el control se le encuentra un paciente con un BCRA mutado. ¿Cuál es la edad a la que se le debe realizar el PSA? 40 años. Sí, perfecto. Eso es lo que dijimos. 40 años asociado a la mutación del BCRA. ¿Cuál es la variante genética más frecuente en el cáncer de próstata? La única que hemos mencionado. BRCA1 y BRCA2. Sí, perfecto. ¿Cuál se consideraría un tratamiento incorrecto? La B. Sí, muy bien. Porque dijimos que el luminal se trataba con inhibidores de la ciclina CDK4/6, la terapia endocrina también está incluido. El HER2 iba con el trastuzumab, el triple negativo iba con la inmunoterapia, y este pertuzumab es un tipo de inmunoterapia que más bien se daría en un triple negativo, no se daría esto en un luminal. Así que por eso este sería el incorrecto. Muy bien, esas han sido preguntas. A ver, vamos a aprovechar también para revisar un poco acerca de, seguro que con Christopher les va a comentar para que realicen este tema, del tema de melanoma, pero aprovecho en colocarlo acá. Mm, este es un resumen, seguro que ahí van a coordinar, pero como también es melanoma es preguntado, entonces también me gustaría aprovechar. Ya, entonces va a ser como un resumen, porque seguro que este tema le corresponde a Cristo, pero como estamos con el tema de los horarios, entonces, a ver.
Los melanocitos van a ser células pigmentadas que se van a encontrar en la parte inferior del epidermis. Estas van a ser las que producen melanina, los melanocitos. De ahí por eso el nombre del melanoma. Este melanoma va a tener varios subtipos. El subtipo más frecuente del melanoma es de extensión superficial. Ese es uno. No es el tipo más frecuente de cáncer a la piel porque el cáncer más frecuente es el vasocelular, carcinoma vasocelular. Pero melanoma también es otro tipo. Y dentro del melanoma, el de extensión superficial. De acá es importante esta mutación, BRAF, así como cáncer de mama tiene mutación BRCA al BCRA, el melanoma tiene esta mutación BRAF. Este de acá es importante, este de acá han preguntado. Bueno, los factores de riesgo en cáncer de piel, casi todo va a ser radiación ultravioleta. Este es el primer factor. Quemaduras de sol, el fototipo de piel, mientras más claro, produce menos melanocitos. Entonces hay mayor riesgo. Y que tenga historial médico de melanoma. ¿En qué consiste este ABCD? Es importante. A, diasimetría. Como vemos acá, este tiene una forma, ¿no? Se le ve simétrico, circular. Este ya perdió su forma, es asimétrico. B de bordes. Los bordes no son regulares, así como acá. Este tiene bordes irregulares. Esto aumenta el riesgo de melanoma. El color, si lo normal o que sea benigno sería si es un solo colorcito, pero si ya tiene más de dos colores, así como se ve en la imagen, riesgo de melanoma. La D de diámetro. Si tenemos un diámetro de menos de 6 milímetros, puede ser benigno, pero si ya es más grande, más de 6 milímetros, así como este mancha, ya aumenta el riesgo de melanoma. Cambios, E de evolución, cambios en el tiempo. Si empezó de esta manera, pasó un determinado tiempo y evolucionó a esta forma, aumenta un riesgo de melanoma. Esto de acá es importante. Y el signo del patito feo es como decir, uno puede tener de repente varios lunares, pero hay una diferencia. O sea, estos de acá son parecidos, ya puede que todos estos tengan estas características benignos, pero hay uno diferente, ¿no? Hay uno que puede que tenga estas más grande, que sea simétrico, de bordes irregulares. Esto indica. Entonces, ese que es diferente o que cumple estos riesgos, aumenta el riesgo también de que pueda ser melanoma. Ya, entonces, de acá las cosas puntuales. Es de extensión superficial, dijimos que era el más frecuente. Se presentaba más que todo en el tronco de los varones y en las extremidades inferiores en las mujeres. Su edad promedio es de 44 años. Se ve como una placa pigmentada, irregular, color marrón oscuro o negro. Tiene fase inicial radial y posterior vertical. Quiere decir que tiene un crecimiento tanto en extensión como en profundidad. En profundidad es que tenga vertical. Y si crece en profundidad, eso es más riesgo, tiene peor pronóstico. Y por eso tenemos el melanoma nodular. El melanoma nodular, acá vimos como una mancha, una placa, está todo liso en la piel, pero acá ya es sobreelevado, por eso pasa a ser un nódulo, entonces, este no tiene fase radial, pero tiene una fase vertical, o sea, crece en profundidad, puede abarcar más capas y por eso es de peor pronóstico. Y lo que van a recordar es que el melanoma nodular es un nódulo. Es el único que más o menos tiene estas características casi de ser un nódulo, porque los demás se ven así como unas manchas, unas placas, no tienen bordes elevados. Entonces, ¿cómo se ve? Como una pápula, un nódulo de 1 a 2 centímetros, puede tener diámetro simétrico, pigmentado o no. Léntigo maligno. Este es característico de áreas fotoexpuestas. Cuando hay daño solar crónico, eso pensar en léntigo maligno. Se dice que si es in situ, es léntigo maligno. Si es invasor, abarca otras capas, léntigo maligno melanoma. ¿Cómo se ve? Como una mácula placa parduzca de bordes mal definidos. Entonces, ¿qué recordamos de acá más importante? El melanoma tiene nodular, tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque su crecimiento es vertical en profundidad y es un nódulo. Léntigo maligno asociado a áreas fotoexpuestas, ¿no? Como puede ser cara, cuello, en áreas que más les da el sol. Y este de acá, el lentiginoso acral. Este es característico de palmas y plantas. Si por ahí les presentan un caso y, y les dice que está localizado en las palmas o en las plantas, piensen en el lentiginoso acral. Ese sí. Y es más frecuente en personas de raza negra o asiáticos. Es un también factor de riesgo. Puede estar asociado con posible asociación con los traumatismos.
Entonces ya lentiginoso sacral, palmas y plantas. El léntigo maligno, el que acabamos de ver acá, léntigo maligno en áreas fotoexpuestas. Estos factores pronósticos son el índice de Claro y Breslow. Es de mal pronóstico si abarca tejido celular subcutáneo. Y es de mal pronóstico cuando el tamaño es más grande, más de 5 milímetros o más de 6 milímetros, como veíamos en el ABC. Diagnóstico, tenemos pruebas de imágenes no invasivas como la dermatoscopía, fotografía corporal total, microscopía confocal, pero lo que le va a diagnosticar, el diagnóstico como tal, lo va a dar el gol estándar. En la anatomopatología confirma más o menos. Este es el crecimiento radial en extensión y el crecimiento vertical en profundidad. Diagnóstico molecular, esta mutación, BRAF, está presente en el 50% de los melanomas. Tratamiento adyuvante, mm, davarafenib. Esto no he visto, la verdad, espero que no estoy segura, no estoy segura si lo van a preguntar. Por si acaso acá lo estoy colocando. Pero las otras cosas puntuales que es diferenciar los tipos de melanoma, eso me parece también importante. Ya. Estadiaje, tenemos el TNM igualito. Acá la diferencia o algo clave para identificar en cuál es el tamaño. Y tenemos A y B. Cuando diga A es sin ulceración y cuando diga B es con ulceración. Y todo eso se repite del T1 al T4. Con ulceración, T4A sin ulceración. Y acá es el tamaño. De 1 milímetro, o sea, de 0,8 a 1 milímetro es T1. A 1 milímetro es T1. Si tenemos de 1 a 2 milímetros, esto ya es un T2. Si tenemos de 2 a 4 milímetros, esto es un T3. Y si tenemos más de 4 milímetros, este es un T4. Y ya como les digo, si es un T4A sin ulceración y un T4B con ulceración. Entonces, de 0,8 a 1, T1. De 1 a 2, T2. De 2 a 4, T3 y más de 4, el T4. La cirugía, el carcinoma de células vasocelular, que dijimos del de mal pronóstico, si tiene más de 0,8 milímetros y es positiva la biopsia de ganglio, si es positiva esta biopsia de ganglio centinela, se le hace una linfadenectomía, ¿no? Para sacar el ganglio que dijimos, porque si abarca ganglio se tiene que sacar porque aumenta el riesgo de metas. Tratamiento adyuvante, dijimos que se puede, también acá se puede dar inmunoterapia o láser. En cáncer de mama mencionaban tal vez la quimioterapia, acá se le puede dar inmunoterapia y se le puede dar con nivolumab o pembrolizumab. Esto de acá también lo he visto en preguntas. Porque también se le puede dar, por ejemplo, dijimos, se le da algo adyuvante cuando ya no se puede hacer una cirugía. Y en tratamiento metastásico también se le puede aplicar la inmunoterapia, nivolumab o pembrolizumab, pero más nivolumab. Sobre todo cuando es expresa PDL1, va con nivolumab. Si es CTL4, que es menos frecuente, ipilimumab. Carcinoma de células basales o el vaso celular, este es el más frecuente. Raramente hace metástasis. Factores de riesgo, los mismos que hemos visto. Bueno, masculino, edad avanzada, exposición a radiación ultravioleta, un fototipo claro, ¿no? Que presenta inmunosupresión. El tratamiento quirúrgico es la primera línea de tratamiento. Esto de acá no es. Carcinoma de células escamosas es la segunda más frecuente en personas de piel clara. Esto de acá puede ser algo característico, asociado a lesiones precancerosas como queratosis actínica o enfermedad de Bowen. Si por ahí mencionan algo de una lesión precancerosa como esas dos, pudiera ser que estén hablando de un carcinoma de células escamosas, porque es el único que la menciona. Como digo, siempre hay que buscar algo que diferencie de los demás. Así como hemos visto con el léntigo maligno, como el lentiginoso acral, como el melanoma nodular. Cada uno tenía algo específico. Entonces, el tratamiento, la decisión quirúrgica con márgenes de seguridad es la primera línea de tratamiento. Pero si ya está avanzado o es inoperable, es metastásico, se le puede dar radioterapia. Este de acá también, esta vino, carcinoma de células de Meckel.
Esto es la imagen básicamente de cómo se vería y este es característico igualito. Es algo que solamente lo presenta el carcinoma de Mecke. Y puede venir así como dice acá, nódulo color rojo violeta en una zona fotoexpuesta al sol. Si mencionan estas palabras, nódulo color rojo violeta en un área fotoexpuesta al sol y que presente antecedente de infección por poliomavirus, pensar en que ves este carcinoma de células de Mecke. Acá las metástasis sí son frecuentes. Bueno, si no es metastásico, se le puede someter a cirugía asociada a una biopsia de ganglio y se debe administrar radioterapia adyuvante en la región tumoral. Pero acá lo más importante me parece esto, porque es algo característico de este de aquí, el carcinoma de células de Mecke. Del cáncer colorectal, es una alteración del epitelio debido a cambios acumulados genéticos y epigenéticos que van a transformar células epiteliales glandulares a adenocarcinomas invasivos. La mayoría son esporádicos, esto es algo fijo, que también vi. Y puede haber asociación a antecedentes familiares, pero es menos porcentaje, es un 10 a 15%. La mayoría son esporádicos. Pueden estar asociados a mutación del APC, KRAS y TP53. Esto de acá, justo lo que mencionamos. Esto de acá preguntaron, pero fue como también, como decir, el hereditario es un 80%, y eso es falso, ¿no? Porque el hereditario es 5 a 10%, y el esporádico es el que tiene mayor porcentaje. Estos son factores modificables: edad, diabetes, resistencia a la insulina, consumo de carne roja y procesada, alcohol, tabaquismo. Y puede estar asociado a historia familiar, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome no polipósico, síndrome de Lynch. Esto también es importante que dijimos. El de peor pronóstico, el cáncer de colon derecho, es un cáncer anemizante, anemia por déficit de hierro. Y el de izquierdo es el de mejor pronóstico asociado a síntomas obstructivos. Hay un cambio en el hábito intestinal. Diagnóstico: confirma la biopsia. Exámenes auxiliares: un hemograma porque puede haber anemia por déficit de hierro, un perfil de función hepática para descartar una metástasis hepática, marcador tumoral de utilidad pronóstica se le da antes del tratamiento y después del tratamiento para ver cómo va evolucionando, y la tomografía que nos va a demostrar compromiso a otros órganos. Esta de acá es puntual. Esta acá preguntaron. Número mínimo de ganglios resecados en una cirugía de cáncer de colon, 12. Y la cirugía acá sí se hace así sea en etapas avanzadas. No como en otros tipos de cáncer que si es avanzado ya no se opera. Acá dicen que se opera si sea en una etapa avanzada. Pero el número mínimo de ganglios, 2. La radioterapia se hace en el cáncer de recto y la inmunoterapia se da con nivolumab, pembrolizumab en etapas avanzadas en cuanto al cáncer. Ya, justo lo que acabamos de mencionar. La terapia sistémica puede estar indicada en el tratamiento del melanoma metastásico, o sea, una inmunoterapia. ¿Y cuál de estos mencionamos? Ya no pasa. Mm, La nivolumab. Sí, perfecto. Nivolumab se daba en el cáncer, melanoma metastásico. Entonces, paciente varón de 84 años con antecedente de infección del poliomavirus, justo. Nota lesiones nodulares color rojo violeta en el brazo, en una área fotoexpuesta. ¿En qué diagnóstico nos hacen pensar? Carcinoma de Merkel. Sí, perfecto. Este dijimos que era específico, tal cual está acá, es tal cual la descripción de este. El carcinoma vasocelular es el más frecuente, pero no concuerda con esta descripción. El melanoma teníamos varios subtipos, dijimos dentro de ellos estaban de extensión superficial, el nodular, pero el nodular no menciona que sea unos nódulos rojo-violeta, como es el caso de Merkel. El tipo lentiginoso acral no menciona que sea en palmas o plantas. Y
Bueno, el léntigo maligno solamente dice que es en áreas fotoexpuestas, pero que te diga antecedente de poliomavirus y esto, nódulos color rojo violeta, eso es característico del carcinoma de Merkel. Ya. Entonces, ¿cuál es el gol estándar en el diagnóstico de melanoma? Era histológico, entonces, biopsia. Sí, perfecto. Siempre la biopsia, la no tomopatología es lo que va a confirmar. El cáncer de piel más frecuente. Ay, Allá el carcinoma vasocelular. sí, perfecto. Carcinoma vasocelular. En el ABCD del melanoma, ¿qué significa la C? Hay características. No recuerdo. No hay problema, es color. Ahora, esta sí fue una pregunta. Entonces, tenemos la A, era de asimetría, la diferencia que había en la forma. B, eran de bordes, bordes irregulares presentaba el melanoma. Irregulares. La C era de color. Si habían dos o más colores, era también aumentar riesgo de melanoma. D era el diámetro. Si el diámetro era más de 0,6, aumentaba el riesgo de melanoma. Y la E era de evolución en el tiempo. Si empezó como algo chiquitito, pasó un determinado tiempo y aumentó su tamaño, aumenta el riesgo de melanoma. Entonces, ¿cuál sería lo correcto sobre el cáncer de colon? La B. Mm, a ver, dijimos que la obstrucción era más frecuente en el cáncer de colon izquierdo, eran los síntomas obstructivos. El cáncer de colon derecho lo que tenía era que era anemizante. Había anemia por déficit de hierro. Entonces, el cáncer de colon derecho es el que tiene mejor pronóstico, al revés sería. El cáncer de colon derecho es el que tiene peor pronóstico. Y el cáncer de colon izquierdo es el que tiene mejor pronóstico. Entonces, este de aquí no, este de acá no. Entonces, no serían. A veces sí pasa que la clave es que todas las alternativas son correctas. Pero en este caso, acá en todas las etapas los pacientes presentan dolor abdominal y diarrea como primera. Lamentablemente no es así. Hay casos en los que no, por ejemplo, el cáncer de colon izquierdo puede presentar síntomas obstructivos, no necesariamente esos, o el cáncer de colon derecho que es anemizante, incluso puede que no haya sintomatologías y al inicio y solamente presente con un cuadro así de anemia. El sitio más frecuente de metástasis es al hígado, sí. Bueno, por eso también dentro del plan de trabajo hacían perfil hepático, dijimos, para descartar metástasis, porque puede haber metástasis ahí, ¿no? Entonces, acaso sería. Este cuadrito, por eso, mm, este de acá, este cuadrito me parece importante. Y que en cirugía me volvieron a preguntar por eso. Entonces, el peor pronóstico es el cáncer de colon derecho asociado a anemia y el cáncer de colon izquierdo es de mejor pronóstico y es más obstructivo, predominio en los síntomas obstructivos. Bien. A ver. El criterio más importante pronóstico en el cáncer de piel. La B. Sí, perfecto. Profundidad de la lesión. Dijimos que habían al inicio dos crecimientos, ¿no? Es de parte radial y y en profundidad. Cuando era crecimiento por profundidad, abarca más capas y eso lo hace que sea de peor pronóstico. Justo como el melanoma nodular, acá. Teníamos crecimiento fase radial y vertical.
Radial era solamente en extensión, pero era de peor pronóstico este de acá, que tenía crecimiento vertical, abarca más capas, puede comprometer más órganos, y entonces eso sí que se llama peor pronóstico de profundidad. Mm, ya. El número de ganglios resecados en la cirugía de cáncer de colon es... 12. Ok. Sí, Sí, sí. perfecto. Eso también, número 2. Ya. A ver, creo que vamos. Mm, mm. Esto es un poco de lo que vamos a ver mañana. A ver, ya no sé si mencionar un poco. A ver, algo a simples rasgos, porque igual mañana va a estar completo. Mañana lo vamos a hacer completito, pero a ver cómo, así como hicimos ese día, para que quede algunas cositas fijas. Aprovechando. Ya, de acá recordamos del linfoma, teníamos Hodgkin y no Hodgkin. No Hodgkin es el más frecuente, y no Hodgkin puede ser de células B o de células T. De células T están los linfocitos, o sea, de estirpe linfoide, linfocitos B, linfocitos T. Y bueno, cuando mencionan algo de estirpe mieloide, van los otro grupo de células, eosinófilos, mastocitos, neutrófilos y basófilos. Entonces, los de tipo linfoide, como son los linfomas, abarcan células B y células T. Dentro de esto es más frecuente las células B. Esto de acá es importante. Si son agresivos o son indolentes, porque de esto vi pregunta. Y de esto también. Los síntomas B. Entonces, en el linfoma no Hodgkin de células B, los agresivos, el más frecuente de acá es el linfoma grande, células B grandes difuso. Hay varios tipos de agresivo, pero, y el agresivo es el que se da en menos tiempo, como por ejemplo, este de acá, tiempo de enfermedad de una semana. Entonces, todo se da de inicio brusco. Cuando el tiempo es corto, es de corto tiempo, es un agresivo. Un indolente es aquel que tiene un tiempo de evolución prolongado. Acá dice unos 4 meses de crecimiento. Todavía a veces dice crecimiento lento y todo. Este es el indolente. Y el indolente, el más frecuente es el folicular. Pueden haber otros tipos de indolentes, pero el más frecuente es el folicular. Eso también. Síntomas B, esto es casi importante. Fiebre, sudoración, predominio nocturno y pérdida de peso. Esto es importante porque lo pueden poner en la clasificación de Ann Arbor para ver si es con síntomas B, sin síntomas B. Y también vi una pregunta que decía, ¿cuál no es un síntoma B? Te daban estas tres opciones y aparte otra opción que era la que no. Entonces recordamos síntomas B: fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Esto de acá justo lo que mencionaba, agresivo, linfoma de células B grandes difuso es el más frecuente, y el indolente, que es el folicular. En ese momento preguntaban por el folicular, un caso clínico, que dijimos que el indolente era un tiempo, ¿no? Prolongado, un tiempo de evolución todavía decían prolongada, y varias cositas que mañana también lo vamos a tocar mejor, pero a grandes rasgos tenemos esto. ¿Cómo confirmamos? También sacamos biopsia de adenopatía, confirma, identifica el subtipo y nos va a decir si es agresivo, si es indolente. Tomografía para ver estadiaje, y en los cánceres hematológicos se pide estudio de médula ósea. Este de acá también es importante. Esta clasificación, cuando nos dice si es localizado, como es en un estadio 1 y 2, o si es avanzado, como un estadio 3 y 4. Localizado es una linfadenopatía, un ganglio, uno solo, en un lado del hemidiafragma. Estadio 2 es más de 2 ganglios. Tenemos 2, 3 ganglios, pero igualito a un mismo lado del hemidiafragma. En cambio, en un estadio 3 son varios ganglios, más de 2, pero a ambos lados. Tenemos acá y tenemos acá. Entonces pueden decir, si el paciente viene con ganglio a nivel cervical y axilar,
Y bueno, en otra parte por acá, entonces estamos en un estadio 2. Pero si menciona que viene con ganglios a nivel cervical, axilar, inguinal, que está por debajo del hemidiafragma, entonces ya se convierte en un estadio 3. Y si presenta metástasis, ya es un estadio 4. Esto de acá es lo importante del linfoma no Hodgkin, es el R-CHOP. Los linfomas no Hodgkin tienen como marcador el CD, expresan CD19 y CD20. Y el CD20 es específico con el rituximab. Así como en el caso del cáncer de mama que teníamos que el HER2 iba específico con el trastuzumab, acá el CD20 va con el rituximab. Entonces en el linfoma no Hodgkin que expresa el CD20 se le da rituximab más que en conjunto es el R8. Estos son los otros fármacos, ciclofosfamida, hidroxorubicina, oncovin y prednisona. Creo que no es necesario tal vez aprenderse los nombres completos, pero sí recordar que este esquema. Porque en el linfoma de Hodgkin ya no se da R-CHOP, en el linfoma de Hodgkin es otro, es el ABVD. Este es en el de Hodgkin. Pero en el de no Hodgkin, que es lo que acabamos de ver, el linfoma de células B grandes difuso, el linfoma folicular, son no Hodgkin. Estos de acá es el R-CHOP. Esto también me parece puntual. Bueno, entonces el linfoma folicular es un tipo de linfoma no Hodgkin, también expresa CD20, entonces también se le va con su R-CHOP. Este, esto de acá ya lo vamos a explicar más mañana para no demorar mucho. Y este de acá, linfoma de Hodgkin. Puede estar asociado a Epstein-Barr, asociado a inmunosupresión. Y acá tenemos fenotipo clásico y no clásico. Tenemos que recordar que de clásico el más frecuente es este de aquí, esclerosis nodular. Y así como el linfoma no Hodgkin expresaba su CD19 y CD20, acá el de Hodgkin expresa su CD15 y CD30 en el fenotipo clásico, que es el más frecuente. Y acá tiene un nombre, células de Herrera-Stenberg. Cuando vea el nombre de células de Herrera-Stenberg, pensamos de frente que es un linfoma de Hodgkin. Ahí no hay más vuelta que dar. Pensamos que es un fenotipo es un tipo de Hodgkin que es de fenotipo clásico y que puede ser cualquiera de estas. Esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario o depresión linfocitaria. Cualquiera de estas, aunque es más frecuente que sea este de aquí. Y el no clásico solamente tenemos este, predominio linfocítico nodular. En el no clásico puede que ya no nos digan Rayleigh-Stenberg, pero puede que digan el célula de Podkorn. Si dicen Podkorn y que no hay CD15, no hay CD30, entonces ahí pensamos que puede ser el fenotipo no clásico, que es este de acá. Y en el Ann Arbor, por ejemplo, creo que con un ejercicio se entiende mejor. Bien. La A es de ausencia de síntomas. Ausencia de síntomas B. Los síntomas B que justo acabamos de mencionar, la fiebre, la sudoración y la pérdida de peso. Y el B es de presencia de síntomas B. Entonces, si acá nos dicen que es un paciente masculino, presenta agrandamiento de ganglios linfáticos en región cervical y axilar en el lado izquierdo del cuerpo, o sea, en el mismo lado del diafragma, son dos ganglios en el mismo lado, entonces es un estadio 2. Y encima me dice que no hay fiebre, no hay sudoración y no hay pérdida de peso, eso es un 2A, porque hay ausencia de síntomas B. Acá es otro que nos dice hay fiebre, hay sudoración, entonces estos son síntomas B, entonces tenemos B de presencia de síntomas B. ¿Qué más nos dicen? Se observan ganglios en ambos lados del diafragma, entonces ahí pensamos que es un 3, porque el 3, estadio 3 presentaba ganglios en ambos lados del hemidiafragma. Y como tiene presencia de síntomas B, entonces le ponemos que es un 3B. Y esto de acá del tratamiento. Linfoma de Hodgkin es crema, es el ABVD. Y el no Hodgkin es el R-CHOP. Este de acá puede variar dependiendo. Si es estadio 1 y 2, como hemos visto, este de acá por 4 ciclos. Y si es 3 y 4, por 6 ciclos. Estas son cositas puntuales. Ya seguro que mañana va a quedar más claro, pero igual ya nos vamos familiarizando un poco con eso. Ya, de tumores de pediatría, el más frecuente es las leucemias.
Mm, es este de acá, también preguntaron, está asociado a factores de riesgo, trisomía 21, enfermedad de Fanconi, puede estar asociado a leucemia mieloide, radiación incrementa el riesgo, radioterapia, quimioterapia, y si es por virus, es Epstein-Barr o el virus HTLV1. Dentro de las preguntas, recuerdo que había uno que decía, ¿cuál no es un factor de riesgo? Y aparecían varios de estos de acá, y aparte decía algo de carcinoma hepatocelular o hepatitis B. Ah, hepatitis B decía. Entonces, si bien es cierto, hay virus que pueden aumentar el riesgo, pero virus como Epstein-Barr o virus como el HTLV1. El hepatitis B no tiene que ver con la leucemia, ¿no? Eso más bien aumenta el riesgo, pero de carcinoma hepatocelular, no de leucemia. Ya. La linfoblástica, que aumenta los blastos más del 20% en médula ósea en niños. Y de estirpe mieloide es de los adultos, ¿no? Los mieloides, como lo que habíamos visto en la primera diapositiva, o sea, predominio de macrófagos, neutrófilos, mastocitos. Linfoma de Burkitt, algo característico es de células B y la translocación 814, más frecuente en niños. Tumor de Wills, nefroblastoma. Acá está, nefroblastoma. Paciente con riñón de herradura, doble riesgo para el tumor de Wills. Y esto también es característico, masa abdominal y hematuria. Puede mm, Ya, y estos ejercicios los voy a reservar para mañana, que vamos a practicar con lo que acá ya hemos visto como un poco de la introducción de lo que vamos a ver. Mañana lo explico mejor y con eso practicamos los ejercicios. Y voy a buscar si tengo otros más ejercicios para seguir practicando. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Todo claro hasta ahora? Sí, todo claro. Qué bueno. Ya a ver, voy pasando el postes. Cierto, Mari Carmen, ¿tú crees que podrías pasarme la semana PPT, 2? Ajá, no, la semana 3, perdón. lo que acabo de proyectar ahorita, Ah, la anterior. del Mm. melanoma Sí, sí, y de del... melanoma. Sí, está Ajá, bien, estas dos justo lo voy tenía a... algunos. Estaba avanzando con mis apuntes, pero ahí me olvidé apuntar algunas cositas. Ah, ya. Sí, no hay problema. Ahorita creo que lo voy a descargar en mi PDF y y te lo paso. Ok, Ya, ya, bueno, gracias, Evelyn. Entonces, ahí está el post-test, es lo que hemos estado, básicamente lo que hemos estado avanzando, así que creo que